Capítulo 1. Tierra de Nadie. Había hace mucho tiempo un mundo llamado Tierra de Nadie. Este no era cualquier mundo, pues no era para nada homogéneo. Había 4 razas muy distintas entre sí, las cuales habían coexistido desde el comienzo, cuando según algunos el dios Krapsila creó todo. La geografía del mundo los hacía menos cohesionados, pues estaban separados por grandes ríos. Lo único que los unía era su dependencia comercial, ya que el dinero hace feliz a cualquiera. Capítulo 2. El origen del problema. De pronto iba a llegar el año 3000, así que para celebrar esa gran fecha, los enanos comenzaron a organizar una celebración conmemorativa en la que invitarían a los reyes y algunos soldados de los reinos vecinos. Si todo salía bien, esto mejoraría demasiado las relaciones diplomáticas. El día llegó, era ya casi al año 3000 y todos hacían la cuenta regresiva mientras los fuegos artificiales eran preparados. Era la primera vez que los 4 reyes se veían frente a frente y todo iba bien hasta que los soldados orcos empezaron a atacar a los animales que los enanos habían dejado para el festín. Esto indignó al rey elfo, quien no come carne, pero aún más enojado estaba el rey enano, quien no sabía qué iba a hacer ahora. Pero todo explotó cuando el rey humano llamó a los orcos bestias salvajes. Esto desató la ira del rey orco, así la discusión subió y subió de tono y se burlaron de la vestimenta, color de piel y hasta costumbres de cada uno. Todo fue un desastre. Los reyes se retiraron, no si antes de declararse la guerra uno a otro lo peor había comenzado. Capítulo 3. Preparándose para la guerra. Los reyes estaban ciegos por la ira y la rabia, querían ganar e imponer su reino, raza y costumbres sobre el mundo. No importaba el costo o cuántas vidas tenían que darse, ellos lo lograrían. Así que mandaron a sus ejércitos a campos de entrenamiento especializados para que aprendieran a utilizar armas mágicas y prohibidas, y sobre todo para que fueran lo más mortíferos posible. Capítulo 4. La guerra. Al iniciar la guerra se sabía que nada bueno iba a pasar, pero el momento había llegado. Los 4 reinos estaban en guerra. Los primeros en enfrentarse fueron los elfos y los enanos en una caótica batalla. Luego se dio la orden de atacar a cualquier comerciante de los reinos enemigos. Esto mientras los soldados eran embarcados en barcos para hacer una invasión. Aunque inesperadamente los enanos tomaron la delantera, matando al rey Juan de los humanos, sin dudas un golpe que reduciría sus habilidades militares durante más de la mitad de la guerra. La siguiente batalla crucial la propiciaron los elfos, quienes mataron al rey Carlos de los enanos, quienes habían comenzado ganando. Ahora iban en un rápido declive, aunque los enanos no se quedarían cruzados de brazos y con los pocos soldados que les quedaban atacaron las ciudades de los elfos, masacrando a miles a su paso. Ya sin un rey fuerte y con un reino con menos de 100 soldados, los enanos se vieron acorralados por todos lados y tuvieron que firmar un tratado de paz, aceptando la derrota y prometiendo neutralidad. No pasaría mucho tiempo para que los elfos se rindieran, ya que al verse en fuego cruzado de orcos y humanos no tuvieron más opción. Ahora solo quedaban 2 reinos en guerras y el que ganará sería la potencia absoluta. Al principio los orcos tomaron la delantera, pero luego de que los humanos mejoraran su ejército e invadieran sorpresivamente también se rindieron. La gran guerra había acabado y los humanos eran los vencedores, pero espera, en realidad nadie lo era. Más de 20.000 unidades habían muerto en la guerra, alrededor de 5 veces la población del mundo, y había dejado ciudades destruidas, personas con hambre y mucho miedo. Con eso el rey humano y todos los habitantes de Tierra de Nadie comprendieron que, si bien no todos somos iguales, con paciencia y tolerancia se podía aprender e incluso disfrutar de esas diferencias. Así que los 4 reyes se reunieron una vez más, esta vez para declarar la paz, una paz que durará por siempre.